Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado y experto en las leyes de inmigración. Tenemos con nosotros al abogado José DeWitt. Él nos va a hablar hoy sobre las leyes de inmigración al respecto a negocio. Vamos a aprender mucho hoy, pero antes de empezar el segmento, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN, gracias al superdirector Al Chacoy, gracias a Daniela, a Michelle, a Hans, Carlos, Justin y John para hacer esta programación en español posible. Y ahora con gran orgullo les presento a nuestro invitado de hoy, a José DeWitt. Bienvenido, José. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a aprender mucho sobre las leyes que tienen que ver con un negocio, porque antes nosotros hemos hablado con muchos abogados de inmigración, porque nuestros televidentes hay muchas preocupaciones sobre las leyes y muchas deportaciones que estamos viendo en las noticias, pero nunca hemos tenido un abogado, yo nunca he entrevistado a un abogado que se enfoca específicamente en los negocios y tener empleados que son de otros países. Vamos a aprender mucho, pero queremos saber sobre usted, un poquitico sobre usted, de dónde eres y cómo es que llegaste a esta área de la ley, a inmigración. Pues sí, yo me llamo José DeWitt, soy abogado de inmigración de negocios, como dijiste. Soy originario de Guatemala, pero llevo viviendo mucho tiempo en Miami y ejerciendo desde el 2013, o sea, 12 años. Entonces, nos dedicamos a representar a dos tipos de clientes en procesos migratorios, o sea, en procesos de visa o de residencia. Uno son empleadores que buscan patrocinar a un individuo por diferentes motivos, a veces porque es un candidato laboral que les interesa mucho porque tiene un perfil que necesitan y entonces quieren patrocinar a esa persona específicamente, y también trabajamos con empleadores que simplemente no encuentran la fuerza laboral necesaria localmente y entonces tienen que buscar fuera para poder hacer funcionar su negocio. La otra categoría de clientes son individuos que quieren inmigrar a Estados Unidos con una visa o con una residencia en base a su negocio o en base a su capital como inversionistas o en base a su talento, si tienen un perfil muy alto en su carrera y tienen logros bien documentados. Hay disponibles visas, por ejemplo, de talento que pueden apoyarles. Eso, lo que yo tengo entendido entonces es que si una persona tiene un negocio en Guatemala, por ejemplo, y quieren empezar algo acá, usted puede representarlo. Y también si ellos tienen o quieren contratar ayuda de otros países, también usted puede ayudar a esos tipos de clientes. Sí, correcto. Entonces, en el caso de un empresario que ya es empresario en su país, por ejemplo, existen diferentes opciones. Para ciertas nacionalidades hay visas de inversión, donde si la persona invierte un monto determinado en Estados Unidos para iniciar una filial en Estados Unidos y va a generar empleo, se presenta un plan de negocios y con eso puede conseguir una visa que le permite hacer esa apertura, y luego, una vez está establecida la empresa, puede contratar a empleados de su país de origen para ciertos puestos. También existen una visa que es, por ejemplo, para multinacionales. Entonces, si existe una filial en el extranjero y se abre una filial en Estados Unidos y tienen una relación corporativa que las hace un grupo, entonces pueden trasladar, por ejemplo, a ejecutivos, a gerentes, a personal especializado, ya sea para abrir operaciones en Estados Unidos o para sustentar las operaciones y crecer acá. Pero también trabajamos con empleadores netamente americanos que simplemente, como mencioné, o están en un proceso de contratación y el mejor candidato, la persona que tiene las destrezas que necesita, el conocimiento que necesita, resulta ser extranjero y necesita una visa para poder trabajar acá. También trabajamos con empleadores que especialmente empleadores que tienen patrones estacionales en su negocio. Por ejemplo, acá en el sur de la Florida, en la hotelería se ve los snowbirds, y que bajan todos los canadienses y la gente de Nueva York y de Massachusetts y de Chicago y vienen a pasar el invierno acá donde es más cálido. Entonces muchos negocios sube muchísimo la demanda y no consiguen suficiente gente localmente en Miami para poder atender a sus clientes. Entonces los ayudamos a traer equipos de personas para suplementar a su fuerza laboral regular. Una pregunta, usando ese ejemplo, vamos a suponer que
tenemos los snowbirds, ellos regresan acá y me imagino que este tipo de trabajo que necesitan quizá es como más servicio en esa industria, yo no sé, pero vamos a suponer que como hoteles, restaurantes. ¿Es posible de aplicar por una persona que quizás en otro país, pero que puede venir temporalmente, o tiene que ser por, no sé, una aplicación y entonces hay un tiempo fijo que te da la ley? Sí, por ejemplo, el ejemplo de esta visa que es para negocios que tienen estas necesidades pico, pueden traer anualmente y se hace de una forma grupal. Entonces pueden traer, por ejemplo, tenemos hoteles que traen un grupo de housekeepers o un grupo de personal de front desk o personal de mantenimiento. Entonces pueden traer a varias personas por un periodo de hasta 10 meses cada año. Entonces lo que el gobierno se fija es que ellos ven históricamente sus patrones de contratación y pueden ver que el negocio está más ocupado estos meses que en estos, que ellos normalmente emplean. Por ejemplo, el front desk normalmente tiene 2 personas, pero cuando están ocupadísimos necesitan tener a 4 trabajando, entonces el gobierno les da permiso de patrocinar a 2 para suplementar su fuerza laboral regular. Entonces esa es una opción que existe, pero también en algunas industrias, por ejemplo, que necesitan personal muy especializado, ingenieros, programadores, especialistas en finanzas, por ejemplo. Entonces existen procesos de visa que se hacen, ya son individuales, no son grupales, pero es en base al perfil de la persona, que la persona tiene una oferta laboral en Estados Unidos para un puesto que requiere de cierto título, de cierto número de años de experiencia, por ejemplo, y se les puede patrocinar en base a eso, a su perfil. Sí, y estos tipos de aplicaciones son como algo que, bueno, yo puedo llenar una aplicación y decir, bueno, esta persona, yo sé que ellos tienen un certificado en X que necesita en mi compañía, o es algo que tiene como hablar con un profesional a colectar todos los documentos quizás para entregar esa aplicación. ¿Es cierto que deberíamos contactar un profesional para ayudarnos? ¿Es algo sencillo para hacer? ¿O qué tipo de documento deberíamos incluir en un tipo de aplicación usando ese ejemplo para trabajadores por un cierto period of time, vamos a suponer 10 meses? Es importantísimo apoyarse de un profesional que conozca de migración de negocios específicamente. Algunos trámites, el proceso de solicitud en sí no es complicado, es de mandar la solicitud y esperar una respuesta, pero la documentación que se necesita es extensa. Hay algunos tipos de visa donde la documentación que presentamos acerca de la empresa, acerca de la persona que se está patrocinando, etcétera, son cientos de páginas o a veces miles de páginas de pruebas. Entonces, pues, reunir eso no es un proyecto para hacer casualmente. En otros casos no es tanto la cantidad o el tipo de documentación que se necesita, pero ciertos procesos, como por ejemplo para estas visas estacionales, es un proceso que involucra a 3 diferentes agencias gubernamentales: al Departamento de Trabajo primero, después a USCIS, que es la agencia migratoria en Estados Unidos, y por último los consulados, que es en el extranjero, que es donde la persona se entrevista con la visa. Entonces hay un número de trámites que se hacen con cada una de esas agencias y todo se hace dentro de un proceso de 5 meses y hay fechas límite para cada pasito que hay que hacer. Entonces el proceso de aplicación es muy complejo y es difícil hacerlo sin el acompañamiento de alguien que ya lo ha hecho varias veces. Sí, me imagino que también estos son diferentes países que quizá hablan diferente idioma y ciertos documentos me imagino que tienen que ser traducidos al idioma en inglés porque están aplicando para trabajar acá en los Estados Unidos. Todos los documentos pueden ser ¿puede ser en el idioma del otro país o tiene que ser en inglés? Sí, y en algunos tipos de visa, por ejemplo, hablábamos de una visa de talento, ¿verdad? Entonces un profesional que, por ejemplo, digamos un actor de cine, que es muy famoso en su país y su país es Brasil, digamos. Entonces esa persona, artículos de prensa que hablan de su carrera, premios, reconocimientos, va a estar en portugués y es necesario traducirlo para presentarlo aquí en Estados Unidos.
Sí, me imagino que es mucho de documentación. Documentación y la estrategia. Es importante. A veces una empresa tiene disponibles diferentes programas de visa para patrocinar a la misma persona. Pueden tener diferentes opciones y algunas son más baratas, otras más caras, algunas son más rápidas de obtener, otras más lentas, algunas ofrecen beneficios más a corto plazo, meses en algunos casos, otros ofrecen una residencia permanente. Entonces es importante poder evaluar, hacer un costo-beneficio y ayudar al empleador y al empleado a evaluar entre las diferentes opciones, si las hay, cuál es la que más les conviene en costo, en tiempos, en beneficios. Algunas le dan, por ejemplo, permiso de trabajo al cónyuge del titular de la visa, otros no. Entonces depende de las prioridades de cada persona. Navegar eso es complicado para alguien que no tiene conocimiento de todo el panorama. Sí, pero es bueno saber que tenemos opciones, que no solamente es una opción, que quizá pueden calificar por más de uno. Y si ese es el caso, ¿es posible de aplicar más de submitir más de una aplicación o el gobierno solamente mira una aplicación a la vez? Sí, cada proceso corre por su cuenta y a veces cuando es imperativo que la persona pueda estar acá, a veces hasta buscamos 2 o 3 opciones a la misma vez, porque si una no funciona, tenemos otra. Por si acaso. Por si acaso. ¿Y qué pasa? Porque hay muchos cambios que están pasando. No solamente cambios, hay muchas cosas que quizás estaban en la ley, pero el gobierno no estaban tan proactivo en forzar estos leyes. Cuando ya llegamos a nueva administración, había muchas preguntas en las personas que quizás tienen empleados, que las leyes quizás lo están afectando negatively, que tienen quizás, pueden estar deportados, le pueden quitar el estatus. ¿Nos puede poner al día, esto es verdad, las personas están perdiendo el estatus? Y hay algo que podemos hacer para ser proactivos y asegurarnos que tenemos todos los papeles en orden para asegurarnos que nada quizá va a pasar. Aquí en el sur de la Florida se ha sentido mucho. Este gobierno actual, desde enero que tomó el mando, ha sido bien agresivo en eliminar protecciones humanitarias que existían en algunos casos desde hace mucho tiempo. Enforcement, como dijiste, ¿verdad? En acatar algunas leyes que tal vez no se estaban acatando tan forzosamente o tan vigorosamente. Y debido a la población que tenemos en el sur de la Florida, creo que hay un número desproporcional de personas que gozaban de esas protecciones humanitarias. Por ejemplo, aplicantes de asilo de muchas nacionalidades, pero también poblaciones de países que han tenido TPS, Temporary Protected Status, que es un estatus especial que se le da a personas de nacionalidades donde por motivos políticos o motivos de desastres naturales o motivos de seguridad, el gobierno considera que no es seguro que las personas puedan regresar a su país, entonces se les extiende una protección a plazos de 18 meses y que también les da permiso laboral, permiso de estar acá temporalmente en Estados Unidos. Pero acá en Miami tenemos a mucha gente de Venezuela, de Haití, de varios países centroamericanos que en algunos de esos países han contado con TPS por más de una década. Y entonces, como se ha extendido indefinidamente a plazos de 18 años, empleadores y empleados por ambas partes se han confiado de que iba a seguir existiendo indefinidamente. Y pues en los últimos meses hemos visto al gobierno parar o intentar parar el TPS para diferentes nacionalidades. Esto se está litigando en las cortes y les ha ido comprando tiempo a algunas nacionalidades por poquitos, pero recibimos muchas llamadas de empleadores diciéndonos: tenemos a 10 ingenieros en nuestra empresa de construcción que van a perder su trabajo porque son venezolanos o porque son nicaragüenses, porque son hondureños y van a perder TPS. ¿Y ahora qué hacemos? Y la realidad es que algunos de estos procesos migratorios laborales se pueden buscar muy rápidamente, a veces en cuestiones de semanas, otros tardan años. Entonces, según el perfil de la persona, según el puesto que tienen, etcétera, y para qué califican, para muchos de ellos es demasiado tarde. Y hay un como deadline
o deberíamos, no sé, vamos a suponer que yo tengo empleados y tengo me está pasando eso. Y vamos a suponer que siempre me estaban dando una extension de esos 10 meses, porque los empleados tienen hasta 10 meses, ¿correcto? 18. O 18. Sí, pues con el TPS son 18 meses. Cada 18 meses se extiende. So, ¿cuándo debería yo puedo pedir una extensión de parte de mis empleados? ¿O tienen que ser los empleados? No, lo que hacemos es buscar, en algunos casos se puede cambiar el estatus de TPS a alguna categoría de visa o a un proceso de residencia. Es muy caso por caso, depende de las circunstancias. Por ejemplo, alguien que entró a los Estados Unidos legalmente, obtuvo TPS cuando todavía tenía una visa válida y ha mantenido el TPS continuamente, puede aplicar para cambiarse de TPS a algún tipo de visa laboral. Entonces, alguien que tiene ese set de circunstancias particular, podemos apoyarlo para que obtenga una visa laboral antes que pierda el TPS y de esa manera quedarse en Estados Unidos. Para gente que está para procesos de residencia, hay otras circunstancias que pueden facilitar un proceso de TPS a residencia, pero no para todos, depende mucho de las circunstancias individuales. Entonces, mi recomendación sería, poblaciones vulnerables en este momento son empleados que tienen TPS, empleados que son aplicantes de asilo y están esperando una decisión sobre su asilo y tienen un permiso laboral en base a eso, empleados que están acá sujetos a algún tipo de protección humanitaria, porque todas están siendo atacadas de diferentes maneras y realmente no sabemos qué. Como mencioné, algunos de esas decisiones del gobierno están sujetas a litigio y las cortes han ido extendiendo a plazos cortitos esas protecciones mientras se llega a una decisión final, pero hay mucha incertidumbre. Entonces creo que aunque un empleado o un empleador no tengan certeza de que se va a perder el estatus, lo mejor es actuar inmediatamente, hablar con alguien para ver opciones y tomar esas opciones mientras todavía existen, porque cuando se te acaba el TPS mañana ya vas demasiado tarde para pedir algo nuevo. Sí, y es importante también que me lo clarificaste, porque ya ahora entiendo que las personas que están trabajando en negocio, quizá ellos están trabajando legalmente, pero eso no es la visa que ellos están aquí legalmente, puede ser por TPS. So, la compañía puede aplicar o tratar de aplicar para el empleado. ¿Usted piensa que quizá los empleados no deberían tener pena preguntarle al boss que deberían aplicar por ellos? Sí, sin duda. Ahí los beneficiados son ambos, porque el empleador no pierde un empleado, el empleado no pierde su puesto y además pues para el empleado conseguir una visa es lo que le va a permitir quedarse en Estados Unidos más allá de la protección humanitaria que goza actualmente. Entonces, por ejemplo, un caso que manejamos recién y que es una persona que está aquí con TPS de Venezuela, es ingeniero de profesión y hay una visa que se llama H1B, que es para profesionales que tienen un título bachelor o más y que tienen una oferta laboral que requiere de ese título. Y entonces fuimos exitosos en obtenerle esta visa. Esa visa va a cobrar vigor a partir del 1 de octubre y esta persona se puede quedar trabajando acá justo cuando está a punto de perder TPS, pero eso porque el empleador nos llamó el 20 y pico de enero, apenas tomó el mando este gobierno, inmediatamente se alarmaron y dijeron, ok, tenemos miedo, ¿por dónde empezamos? Tomó acción y eso es lo importante, tienen que tomar acción y saber cuáles son las opciones para no solamente los empleados, pero las personas que trabajan por ellos. Y eso está afectando las personas. Bueno, la cosa que tiene que ver con TPS no es la misma cosa que tiene que ver con los visas de negocio. Sí, o sea, son dos programas totalmente diferentes. Pero pueden usar los dos si una persona califica. Sí. Ok. Y creo que mencionaste cuando estábamos hablando antes del programa que creo que es Haití que se va en febrero
Sí, ¿Nos puede hablar un poquitico sobre eso? Porque aquí en el sur de la Florida hay muchos haitianos y esto puede afectar. y son varias poblaciones que están en riesgo de perder TPS. ¿En febrero? Por ejemplo, Venezuela, hay 2 grupos de venezolanos. Se extendió TPS en 2 diferentes fases para Venezuela. Entonces, para uno de esos grupos, el gobierno intentó acabar con el TPS a partir de abril de este año. Hubo un litigio que extendió eso para algunos de ellos y no todos, y depende de cosas más complejas de las que nos podemos meter acá, pero les ha comprado un poquito de tiempo. El otro grupo está programado para perder su protección humanitaria en septiembre. También eso está sujeto a litigio, veremos si alguna corte también les compra un poquito más de tiempo, pero vamos así. Y para los haitianos, ellos, la última extensión de TPS que tenían de 18 meses corría hasta febrero. ¿2026 o 2026? Febrero del próximo año, sí, Ok. del 2026, el gobierno intentó acelerar la terminación de TPS para Haití para que acabara ahora en septiembre. Una corte declaró que eso no fuera posible y entonces lo extendió de nuevo hasta febrero. Entonces, de nuevo, los haitianos les compraron otros 6 meses de mantener su trabajo y de estar en Estados Unidos tranquilamente. Y la última cosa es que para empleados que están en esta posición también es importante informarse cuanto antes de sus opciones, así tienen tiempo para abocarse de esas opciones si las hay, pero también en algunos casos no van a haber opciones. Hay gente que no va a calificar o no califica porque su puesto no califica, sus credenciales no califican, el empleador no califica, o podrá no haber opciones disponibles porque ya no hay tiempo. Y O es te importante. niegan, o a veces es posible Pero es que te importante niegan. saber eso. Si no tengo opciones, es para mí. Si yo estoy trabajando en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, quizás con mi familia en Estados Unidos, y no hay opciones más allá del TPS, y el TPS está por acabarse, yo quisiera saber eso lo antes posible para entonces poder identificar ahora qué y planificar. Y si tengo que cambiar mi vida, porque esa es la situación donde estamos. Entonces lo más importante es buscar a alguien e informarse. Sí, y es muy interesante porque las cortes de inmigración son muy diferentes de las otras, la corte de familia, la corte de civil. Y cuando hay una decisión, por ejemplo, diciendo, esto se venza en febrero de 2026, pero lo vamos a hacer en septiembre. Eso es como eso puede demorar tiempo en la corte, ¿no? Sí, y ese tipo de decisiones no se están litigando en la Corte de Migración. La Corte de Migración existe solo para evaluar casos individuales. Sí, esto es más para ver si entonces esto queremos deportar a Ana y Ana pidió asilo, entonces vamos a evaluar el asilo de Ana frente a un juez. Esas decisiones de terminar TPS y retando esas decisiones, ese litigio se está llevando en cortes federales y se ha visto que entonces la Corte de Primera Instancia dice que no pueden acabar con TPS y les da una protección temporal a ese grupo mientras el litigio sigue en las Cortes de Apelación, y luego llega la Corte de Apelación y la Corte de Apelación dice no vamos a darle esta protección automática, después llega la Corte Suprema y así han estado de arriba abajo estos litigios con el grupo de Venezuela. Han recibido protección, se les ha retirado protección, han recibido protección de nuevo. Es complejo, entonces... Sí, es complejo porque la pregunta, como mencionaste, no es si Ana debería quedarse acá. La pregunta es si esta persona tiene el poder de hacer esa decisión, de decir que Ana se puede quedar acá. Y eso es como las leyes, no es como, bueno, no necesariamente como cambian, pero están como interpreted en las cortes de appeal y eso. Y a lo que se reducen mucho de este litigio acerca de TPS es que cuando el gobierno decide no extender más TPS para un país o incluso acabarlo tempranamente, tiene que articular motivos. ¿Por qué? Porque el TPS se extendió porque había falta de seguridad en el país o porque había alguna situación política, alguna situación, un desastre natural, y entonces el gobierno tiene que articular de qué manera ha cambiado y mejorado la situación para que ese peligro ya no exista. Y entonces... ya cuando tiene esa decisión, mira, te voy a dar TPS porque lo necesita,
y ahora la decisión puede cambiar, pero tiene que probar que... Y no tienen que probarlo, pero tienen que articular por lo Enseñar. menos una razón válida de, ok, dijimos que este grupo, y en el caso de Haití y Venezuela, son cientos de miles de venezolanos y haitianos en Estados Unidos que tienen TPS en este momento. Entonces, nosotros decidimos que estos cientos de miles de personas se podían quedar acá temporalmente porque hubo un terremoto en Haití y entonces la infraestructura está acabada y entonces las situaciones humanitarias están graves y no pueden regresar. En teoría, y eso es lo que se está peleando en la Corte, qué tan fundamentada tiene que ser fundamentado tiene que ser el razonamiento del gobierno al decir, Haití está bien, pueden regresar los haitianos, y entonces lo que se está peleando es que quienes están retando las decisiones del gobierno están diciendo, no, estas decisiones, cualquier persona que va a Haití se da cuenta que la situación está aún peor que cuando se anunció el TPS, entonces no hay fundamento. Que no ha cambiado para el mejor. Exacto. Entonces, y legalmente, si no ha cambiado para el mejor, por la ley, tenemos que hacer la extensión. Tal vez sí, tal vez no, pero el razonamiento no puede ser frívolo, no puede ser solo inventado, sacado de la manga. Sí, entonces, a lo que se reduce es que están retando si el gobierno ha seguido los procesos debidos para retirar el TPS, porque el gobierno tiene derecho de acabar TPS en cualquier momento, pero tiene que seguir un proceso. Entonces el litigio reta si se siguió o no y se articuló un fundamento correcto o no para retirarlo, y algunas cortes están de acuerdo, otras no, y como mencioné, luego algunas están bajo apelación al nivel de tribunales de apelación, algunas van a llegar a la Corte Suprema y ya veremos. A mí me fascina, es muy interesante, porque las cosas quizá van a cambiar por lo mejor o lo peor, pero las cosas van a cambiar y vamos a tener una decisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicar este proceso, pero ya se nos acabó el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Pues no, gracias por la invitación, y pues vale la pena repetir que lo más importante, sea como empresario, como empleado o como un individuo que quieren venir en base a tu talento, sea cual sea la situación, vale la pena asesorarse lo antes posible, porque mientras antes uno planifica, más opciones hay. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes hasta la próxima semana.